En este vídeo les voy a explicar cómo emplear la función contar sí conjunto y en qué se diferencia de la función contar sí. Aquí tenemos una lista de prendas de vestir acompañados de sus atributos como talla, color, marca y precio. Y en este otro lado tenemos 4 preguntas que tenemos que dar respuesta utilizando la función contar sí o contar sí conjunto dependiendo de cada caso. La primera pregunta dice: ¿cuántas prendas son de la marca Lewis? A ver, la respuesta la podemos dar sin necesidad de fórmula. Simplemente ubicamos la lista de marcas, hacemos una búsqueda de principio a fin de la palabra Lewis. Entonces acá dice Alan, his, Lewis va 1, Mónica, his, Mónica, Lewis van 2, Lewis van 3, Alan finalmente. Entonces en total son 3 prendas de la marca Lewis. Entonces ese proceso de estar buscando fila por fila en una lista es lo que hace la función contar sí. Entonces voy a emplear esa función aquí para dar respuesta a la pregunta. Pongo contar punto sí y a continuación selecciono cuál es la lista de conteo, que es marca, y deseo contar cuántas veces se repite Lewis. Ingreso la fórmula y obtengo 3, tal como lo esperábamos. La siguiente pregunta dice: ¿cuántas camisas son de la talla L? Entonces la respuesta también la podemos dar sin necesidad de fórmula. Primero identificamos dónde está la lista de prendas, aquí está, y también tenemos que identificar la lista de tallas que está a su costado. Entonces tenemos que contar cuántas filas son camisas y al mismo tiempo talla L. Entonces la primera fila no cumple con el criterio, o sea, podrá ser camisa pero no es de la talla L, o sea, no forma parte de los resultados. La segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta sí cumple con el criterio de conteo porque es camisa y de la talla L. Seguimos buscando blusa, polo, blusa, casaca, polo y camisa. Aquí tenemos otra fila que sí cumple con los criterios de conteo de manera simultánea. Entonces, esa forma de buscar de manera simultánea coincidencias de un término de conteo en una lista y en otra es lo que hace la función contar sí conjunto. Es justamente lo que voy a emplear para dar respuesta a la pregunta. Entonces voy a utilizar aquí contar.sí conjunto y quiero que hagas los siguientes conteos. Quiero que utilices la lista de prendas, busques camisa y al mismo tiempo quiero que busques en otra lista, que es talla, las veces que se repite L. Ya está. Entonces como resultado voy a obtener 2. Bueno, hasta aquí creo que todos me han entendido qué es la función contar sí y contar sí conjunto. Sabemos que ambas funciones sirven para contar, pero la diferencia entre ellas es el número de criterios que acepta. Entonces, si ustedes tienen un problema de conteo donde involucra solamente un criterio de conteo, como en este caso, entonces emplea la función contar sí. Pero si tienes un problema de conteo que involucra 2 o más criterios de conteo, entonces utiliza la función contar sí conjunto. Incluso si tú tienes un problema de conteo que solamente involucra un criterio, también podrías utilizar la función contar sí conjunto. Entonces esta característica le hace versátil a la función contar sí conjunto. Y te preguntarás por qué razón entonces existe el contar sí. La respuesta es muy sencilla, es por un tema de compatibilidad con versiones anteriores de Excel. Recuerda que contar sí fue creada años antes que el contar sí conjunto. Entonces, para no desechar esa función, contar sí todavía se mantiene en vigencia. Es simplemente un tema de compatibilidad. ¿Sí? Muy bien, entonces pasemos a la tercera pregunta. Dice: ¿cuántos polos son negros y de la marca His? Entonces aquí ustedes pueden identificar que tenemos 3 criterios para el conteo. La prenda tiene que ser polo, el color tiene que ser negro y la marca tiene que ser His. Entonces la función que necesitamos utilizar es contar sí conjunto. Muy bien, entonces utilizamos dicha función. Ponemos contar.sí conjunto y selecciono el rango de prendas. Quiero que hagas un conteo de la prenda polo. Luego haz un conteo de la lista de colores donde aparezca el término negro. Y al mismo tiempo un conteo de la marca His. Lo escribo entre comillas, His. Listo, entonces eso sería todos los criterios que necesito. Ingreso la fórmula
y obtengo como resultado 2, tal cual lo habíamos previsto. Pasemos a la pregunta 4. Aquí dice, ¿cuántas prendas hay de las marcas Mónica y Alan? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 prendas de la marca Alan y de la marca Mónica. ¿Cuál creen ustedes que sea la función que yo deba emplear para dar respuesta a esta pregunta? ¿Será contar sí o contar sí conjunto? La respuesta es contar sí. Quizás muchos se hayan sentido confundidos por la respuesta que he dado, pero sí. Lo que pasa es que contar sí conjunto utiliza una lista de criterios que deben cumplirse de manera simultánea. Es decir, es imposible que los criterios Mónica y Alan se cumplan de manera simultánea. Veamos por qué, miren. Entonces lo que hace el programa es verificar si una fila contiene la palabra Mónica y al mismo tiempo a Alan. Y eso va a ser imposible. O bien contiene Mónica o bien contiene Alan, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces esa es la manera de funcionar del contar sí conjunto. Utiliza criterios de conteo, pero que deben cumplirse de manera simultánea, al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, la función contar sí conjunto no me va a servir para este caso. Entonces, la función contar sí es la que voy a utilizar para la respuesta. Entonces, quiero que hagas un conteo aquí de las veces que se repite la palabra Mónica en esa lista. ¿Sí? Mónica con tilde. Y este resultado de conteo lo sumo con el otro resultado de conteo de prendas de la marca Alan. Entonces pongo contar sí. Y lo que cuente es las veces que se repite la palabra Alan dentro de esta lista. Ya está. Entonces, como resultado voy a obtener 4. Y con esta explicación terminamos esta primera parte.